¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hacer un problemita de disoluciones. Dice, una disolución se ha preparado disolviendo 20 gramos de ácido sulfúrico puro en 80 gramos de agua. La densidad de la disolución, la resultante, es de 1,143 gramos por mililitro. Y nos pide tres formas de calcular la concentración. La primera es la concentración en tanto por ciento en peso. La segunda es la molaridad y la tercera la molalidad. Bien, vamos por partes. Tenemos entonces una disolución preparada con 20 gramos de sulfúrico, vamos a ponerlo por aquí a la derecha. Tengo 20 gramos de sulfúrico, el sulfúrico es H2SO4 y lo hemos disuelto en 80 gramos de agua y por tanto tenemos un total de 100 gramos de disolución. Perfecto, tenemos 100 gramos de disolución. Vamos a calcular el tanto por ciento en masa. El tanto por ciento en masa de cada componente, por ejemplo, el H2SO4, que es el soluto, va a ser la relación entre la masa de ese componente, en este caso el ácido sulfúrico, y la masa total de la disolución. Vamos a ponerlo aquí abajo, la masa de disolución. Y esta relación la multiplicaremos por 100. Tenemos todos los datos, únicamente nos queda sustituir. ¿Cuánto ácido sulfúrico tenemos? Tenemos 20 gramos de H2SO4. Estos 20 gramos le hemos añadido 80 gramos de agua y por lo tanto en un total de 100 gramos de disolución. Evidentemente lo vamos a multiplicar por 100 y nos queda un 20% en masa de H2SO4 y evidentemente nos quedará un 80% en masa hasta completar un 100% del agua destilada. De agua, facilito, ¿no? Vámonos al apartado B. En el apartado B nos pide la molaridad. Vale, la molaridad, M mayúscula, es el cociente entre los moles del soluto, el H2SO4, ácido sulfúrico, moles de soluto y volumen en litros, vamos a ponerlo así, litros de disolución. Bien, unidades químicas, porque ahora debemos saber de qué estamos tratando, el ácido sulfúrico, y para pasar de masa a moles necesitamos la masa molar. La masa molar, vamos a ponerlo aquí abajo, M/R del H2SO4, vamos a hacerlo rapidito, 2 átomos de hidrógeno, 1 gramo por mol para cada hidrógeno, más 32 para el azufre, más 4 por 16, que es la masa atómica del oxígeno, nos sale la masa molar del ácido sulfúrico 98 gramos cada mol. Luego un mol de ácido sulfúrico, 98 gramos. Pero nosotros tenemos 20 gramos. Vamos a calcular entonces los moles. Vamos aquí a la derecha, por ejemplo, tenemos 20 gramos del soluto H2SO4. Si yo tuviera 98 gramos de H2SO4, pues tendría un mol, ¿no? Un mol, aquí arriba, de H2SO4. Por lo tanto, concretamente tengo, a ver dónde lo tengo, 0,2 mol de H2SO4. Vale, ya tengo los moles de ácido sulfúrico. Nos faltan los litros de la disolución. Claro, ¿qué tengo de la disolución? ¿Qué es lo que yo sé de la disolución? Sé que tengo 100 gramos de disolución. Tengo 100, vamos a ponerlo aquí, 100 gramos de disolución. ¿Y cuál es el otro dato de la disolución que yo tengo? La densidad. Lo tengo aquí arriba, te lo voy a marcar. La densidad, aquí en rojo, lo ves, la densidad de la disolución. La densidad siempre es la de la disolución, pertenece a la relación entre la masa y el volumen de la propia disolución. Es decir, 1,143 gramos de disolución equivale a ¿qué? ¿A qué volumen? Equivale a 1 mililitro de la propia disolución. Luego, estos 100 gramos, ¿a qué volumen corresponden? Estos 100 gramos corresponden a 87,5 mililitros de la disolución. Estos 87,5 mililitros
Si 1000 mililitros equivalen a 1 litro, pues son 0,0875 litros de disolución. Perfecto, ya lo tenemos todo, ¿no? Ya lo tenemos todo. Vámonos. Mira, estos 0,2 moles de sulfúrico los vamos a poner aquí arriba. Y por otra parte, los 0,0875 litros de disolución, pues los vamos a poner en el denominador. Vamos a por ello. Tenemos, por tanto, a ver, moles de soluto. ¿Cuántos eran? 0,2 mol del soluto H2SO4, contenidos en 0,0875 litros de disolución. Esto nos sale 2,3 mol litro o molar para la concentración en molaridad de la disolución. Luego, la concentración molar, 2,3 mol litro. Vamos a subrayarlo, hemos llegado a un resultado final, aquí a la derecha, 2,3 molar. Bien, ya tenemos el apartado B, la molaridad. Vámonos al C. Cuidado con la molalidad, porque es algo diferente. Vale, la molalidad es M minúscula y se parece a la molaridad, pero no es exactamente igual. En la parte superior tenemos lo mismo, los moles del soluto, los moles de ácido sulfúrico. Pero en la parte inferior, en el denominador, no debemos poner el volumen de la disolución, sino la masa en kilos de agua, la masa en kilos del disolvente. Cuidado con esto. Vamos a sustituir porque creo que lo tenemos todo. ¿Cuántos moles de soluto? Lo hemos calculado antes. 0,2 mol de H2SO4. ¿Y cuánta agua hemos puesto? Pues en el enunciado nos lo dice, 20 gramos de sulfúrico en 80 gramos de agua. Vale, 80 gramos de agua en kilos son 0,080 kilos de agua. Únicamente el disolvente en kilos. Lo dividimos y nos sale una molalidad de 2,5 mol kilo o también 2,5 molal. Luego, la molalidad M minúscula es de 2,5 moles de ácido sulfúrico por cada kilo de agua pura, de agua destilada. Vale, lo subrayamos y ya tenemos el apartado C. Bien, pues este es el problema. Cualquier duda a tu disposición. Venga, vamos a por el siguiente. Venga, al lío.